Este programa es presentado por Guillermo Olivos Law Firm. Soluciones acertadas con resultados efectivos. 786-456-5208. Y por English Spot, Teaching the Future. Hola amigos, bienvenidos de nuevo a Negocios y Marcas, un programa para la comunidad de emprendedores latinos, no solamente en los Estados Unidos, sino alrededor del mundo. Vamos a darles herramientas para su bienestar. Y precisamente hoy vamos a hablar de eso, del bienestar financiero, del bienestar económico, en una época donde la inflación ha pegado muy duro. Como sabemos, la guerra ha traído unas alzas increíbles en los costos del petróleo y con esto, por supuesto, en los costos de la gasolina, no solamente aquí en Estados Unidos, sino alrededor del mundo, lo cual hace que todo se encarezca. También la vivienda ha tenido durante el último año un crecimiento de aproximadamente 6% en los costos de lo que cuesta no solamente comprar, sino también alquilar. ¿Y qué pasa con la comunidad de emprendedores y con la comunidad de empresarios que, bueno, tiene un presupuesto o contaba con un presupuesto y ahora tiene que enfrentarse a este fenómeno de la inflación? En un país, por ejemplo, como Estados Unidos, donde la inflación que se acostumbra es una inflación muy baja, ¿cómo podemos nosotros los empresarios, cómo pueden los emprendedores afrontar esta situación y conectarse con el dinero? Muy fácil, ¿no? Es muy fácil decirlo. Pues no es tan fácil. Nos los van a contar. ¿Y quién nos los va a contar? Nos lo va a contar Carmen Burkert. Ella es mejor conocida como la doctora Dinero. Bienvenida, gracias por estar con nosotros, mentora financiera. Gracias, feliz de estar con ustedes y con tu comunidad para conversar de estos temas que son tan importantes. Nosotros vivimos un ambiente económico y hay que conocer lo que pasa y tomarlo en cuenta en nuestros emprendimientos. Esto no implica que no vamos a emprender, que nuestros negocios no van a avanzar, simplemente que tenemos que educarnos para tomar estas nuevas variables en consideración. Carmen, ¿cómo hacemos? Vamos a partir de lo que es la planificación, ¿no? Un empresario que se planificó durante el año 2021 para tener un año 2022 a lo mejor de crecimiento, donde no tomó en cuenta, por ejemplo, la variable externa de la guerra que ha traído consigo toda esta inflación, por ejemplo. ¿Cómo o qué debe hacer una empresa en primer momento cuando se enfrenta con este tipo de variables que hacen que definitivamente todo se encarezca? Bueno, hay que ver primero en dónde estamos, en dónde está nuestro emprendimiento, en dónde están nuestros negocios, cuánto tenemos, cuántos son nuestras deudas, cuántos son nuestros activos, cuántos son nuestros pasivos, cuál es ese presupuesto que nosotros estamos manejando para los próximos meses. Estamos en un momento en donde el mundo rueda tan rápido que nosotros no podemos hacer ya planificaciones a un año o a 2 años. Las planificaciones se tienen que dar en tiempos más cortos, pero lo más importante aquí es hacer análisis realmente de lo que tenemos, de nuestros negocios, de nuestro emprendimiento o de nuestros proyectos de emprendimientos, porque nadie ha dicho que porque tengamos un nivel de inflación muy alto o porque estemos pasando por momentos complicados en la alza del real estate, con la alza del real estate, esto no implica que nosotros no vamos a emprender, implica que tenemos variables diferentes en el contexto. Entonces, lo más importante es hacer análisis de dónde estamos. Y cuando hablamos de negocios y hablamos de emprendimientos, de repente nos enfocamos solamente en nuestro negocio, pero hay que empezar también con nuestras finanzas personales. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo está nuestra casa? ¿Cómo están nuestros fondos? Porque es importante en este momento el fondo de ahorro, el fondo de emergencia, los fondos, todas las protecciones que son necesarias a nivel financiero. Y luego llevarlo hacia nuestros negocios y hacia nuestros emprendimientos. ¿Cómo está mi negocio? Tengo fondos, estoy en cero, necesito vender más, necesito invertir más en marketing, necesito invertir de repente tener más personal, etcétera. Entonces hay que prepararse para eso y en estos momentos, adicionalmente a la inflación, nosotros tenemos un aumento que se acaba de empezar, el primer aumento de las tasas de interés. Es decir, que como empresarios endeudarnos nos va a costar muchísimo más. Y esto puede acarrear al final de los tiempos, vamos a decirlo así, porque en esta parte económica nadie tiene la bola de cristal, puede acarrear
que nosotros como empresarios capaz tengamos menos dinero o menos capacidad de endeudamiento para seguir invirtiendo en nuestros negocios, y que a su vez esto genere de que no podamos crecer de la manera que teníamos planificado, o sencillamente que no podamos tener el mismo número de empleados o llevar a cabo los mismos proyectos. Entonces hay que prepararse también para la contingencia. Sí, cómo mantenerse conectado con la rentabilidad. Digamos, vamos a hablar, vamos a empezar por las finanzas personales, ¿no? Nos diste un punto que es sumamente importante. Yo como emprendedor veo que es así. Sobre todo cuando las empresas no son muy grandes, que son empresas pequeñas o empresas familiares, la finanza personal tiene mucho peso sobre la empresa. ¿Cómo debemos prepararnos a nivel personal y después cómo trasladamos eso que ya preparamos a nivel empresarial? ¿Cuáles son tus consejos? Por ejemplo, a nivel personal, me hablaste de unos fondos, cuéntame sobre eso. A nivel personal, lo base o lo primordial es tu fondo de emergencia. Es ese fondo que tú tienes allí, como el nombre lo dice, para las emergencias, para cuando no tenemos ese flujo de caja. Ese fondo de emergencia debería ser al menos unos 3 meses de tus costos para poder vivir normalmente, vamos a decirlo así. Pero ahora los economistas y los analistas financieros, esto es lo básico, están recomendando que este tiempo lo extendamos por lo menos de 6 a 9 meses. ¿Por qué? Porque tenemos tantas variables y tanta incertidumbre que hay que, vamos a decir, tener una fundación mucho más sólida, ¿ok? Todos debemos tener ese fondo de emergencia, nuestro negocio y de la parte personal mucho más rápido. Nosotros también debemos tener otros tipos de ahorros, el ahorro que va a ir hacia cualquier proyecto que nosotros tengamos, sin necesidad de tocar ese fondo de emergencia. El fondo de emergencia no se toca a menos que sea necesario, y en estos momentos hay que prepararse, hay que apertrecharse porque no sabemos qué es lo que viene. Entonces, bueno, cuando ya tenemos eso, también tenemos que protegernos y blindarnos financieramente con los diferentes tipos de seguros que nosotros necesitemos. Muchas veces nosotros de repente dejamos ese tema a un lado y resulta que esto es una herramienta, son herramientas de protección financiera, y en estos momentos de tanta incertidumbre hay que protegerse mucho más. Y luego uno tiene que empezar a buscar, yo digo que esto es momento de empezar a enfocarse. Si usted tiene un negocio, usted tiene que enfocarse en el corazón de su negocio, en las ventas, en el crecimiento, en cómo crear nuevas conexiones, cómo creo yo nuevas fuentes de ingresos. Si usted no tiene un negocio o de repente en el área personal quiere emprender ahora, tiene que empezar a analizar cómo puedo yo conectarme con otras fuentes de ingresos. Pienso que en este momento es muy importante la diversificación, pero una diversificación pensada, una diversificación que sea estratégica, que sea estructurada. No de repente salir, bueno, voy a salir a hacer algo diferente. Hay que pensarlo, pero hay que tomar acción también para generar esas nuevas fuentes y poder diversificarse, porque el mundo está cambiando mucho, está cambiando muy rápido. Entonces nosotros tenemos que prepararnos para cualquier cosa que pueda ocurrir, positiva o negativa. Sí. Muchas veces en estas crisis se van a dar muchas oportunidades. Así es, en las crisis siempre definitivamente hay oportunidades. ¿Cómo construyes este fondo, no? Porque básicamente al principio, o muchas personas, ni siquiera al principio, pueden pasar muchos años también, están acostumbradas a prácticamente a un movimiento de dinero donde este fondo no es una costumbre muy habitual entre los emprendedores, estos fondos de emergencia, ¿no? Ni tanto tenerlos en la casa, ni tampoco tenerlos dentro de las empresas, ¿no? Bueno, porque digamos la dinámica del emprendedor cuando está empezando o cuando es una empresa pequeña, a veces no lo permite. ¿Cómo recomiendas tú que se vaya construyendo este fondo? ¿Qué partida, por ejemplo, le darías tú? ¿Tú crees que dentro de las partidas debería ir una partida mensual de fondo de emergencia tanto a nivel personal como a nivel empresarial? Digamos, la persona que hoy no tiene nada tiene que empezar por algo, ¿no? ¿Cómo se debe hacer?
Bueno, hay que hacer, vamos a decir, un cambio de paradigma con esto. El fondo de emergencia va primero que todo lo demás. Porque el fondo de emergencia es esa base, ese primer colchón financiero que tienes. Entonces, a nivel personal, antes de emprender, a veces, bueno, si ya estamos en el emprendimiento, ¿qué le vamos a hacer? Pero si usted está pensando en emprender, yo le diría, primero fondee ese fondo de emergencia, valga la redundancia, que deben ser unos ahorros que usted puede comenzar y puede ir incrementándolo progresivamente. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces, cuando usted quiere emprender y usted no tiene un fondo de emergencia y de repente no produce al primer día, al primer mes o en los primeros tiempos como usted tenía pensado, usted se va a empezar a desesperar. Y entonces va a pasar un momento donde de repente ese emprendimiento que puede ser muy exitoso, pero que necesita una temporada de maduración, se va a pique porque usted no se planificó financieramente. Entonces, ese fondo de emergencia debe ir primero. Si usted tiene un negocio, usted debe de enfocarse obviamente, en sus ventas, en su marketing, nunca puede parar, pero sí las empresas pequeñas, medianas, grandes, no importa, tienen que empezar a crear ese fondo de emergencia. Carmen. ¿Por qué? Porque hay que adaptarse, hay que prepararse para la contingencia. Carmen, entonces una buena decisión que se podría tener hoy, si ya estás en un negocio que arrancó, es recortar de alguna manera un gasto que tengas en algo y dedicárselo a la emergencia. Por ejemplo, no sé, digamos, un gasto que tengas interno que realmente no vaya en detrimento, por ejemplo, de las ventas o que vaya a perjudicarte, que puedas analizar y puedas decir, oye, este gasto que estamos haciendo no es necesario, vamos a mandar este dinero a un fondo de emergencia. Hay dos opciones, o recortas un gasto y redireccionas ese dinero a ese fondo de emergencia o busca la manera de crear más ingresos. Claro. Porque no, de repente hay que hacer ese cambio ahí de paradigma. Vamos a ver cómo conseguimos más ingresos para fondear ese fondo de emergencia que es necesario porque no sabemos qué es lo que viene. Tenemos todas las empresas, nos estamos enfrentando a un incremento de las tasas de interés. Aparte tenemos la inflación, tenemos todavía una crisis en la cadena de suministro, tenemos crisis en los microchips, tenemos crisis en los costos de contenedor, tenemos crisis en el costo de la mayoría de los servicios relacionados con transporte. Entonces tenemos que prepararnos. Claro, qué bueno que me lo dices. Me acabas de cambiar un paradigma, la verdad, porque evidentemente, claro, también se puede, como tú dijiste, diversificar el negocio, se puede buscar otra forma de ingreso sin tener que salirte necesariamente de lo que ya vienes haciendo, o sea, no perder el foco de lo que vienes haciendo si te está yendo bien y diversificar, crecer, vender más y mandarlo entonces a un fondo de ahorro. ¿Qué otro consejo nos das para estar conectados con la rentabilidad en estos tiempos? Bueno, el primer consejo es que uno tiene que enfocarse en la rentabilidad, porque nosotros estamos viviendo en un momento en donde tenemos demasiadas variables, en donde nos distraemos. Tenemos la guerra, tenemos la inflación, tenemos todas las crisis que están a nuestro alrededor y como emprendedores, como dueños de negocios, nos distraemos. Y tenemos que establecer un reenfoque hacia nuestras ventas, hacia nuestra productividad y siempre pensar en readaptarnos, siempre pensar en hacer reingeniería, porque la mentalidad del consumidor está cambiando rápidamente y todos debemos adaptarnos, tanto empresas como emprendedores, como si usted sencillamente ha decidido no emprender y está como empleado en algún proyecto, en alguna empresa, usted tiene que adaptarse y mantenerse competitivo. ¿Tú dirías que es un buen momento o no es un buen momento para, digamos, entrar en crédito, por ejemplo, con un banco, si no hay una, digamos, una seguridad de que va a ser un crédito que te va a generar rentabilidad? Bueno, nosotros,
cada caso es especial. Okay. Usted tiene que siempre el crédito solamente recomiendo utilizarlo cuando usted sabe de que ese crédito le va a generar a usted un retorno a la inversión. Cuando usted lleva un análisis y entiende de que eso es necesario. Crédito, vamos a decir, solamente por pedir crédito, solamente porque califiqué, yo jamás se lo voy a recomendar a nadie. Y también hay que tomar dos puntos de vista, ver los dos lados de la balanza. Aquí viene un incremento, bueno, ya empezó el primer incremento de las tasas de interés por la Reserva Federal. Esto implica que vamos a tener incrementos en todos los créditos que nosotros tengamos. Endeudarnos va a ser más caro. Entonces, durante este año vienen otros incrementos a esas tasas de interés. Entonces, hay que ver bien que en qué crédito me estoy metiendo, si esas tasas son variables o no, porque nos podemos llevar sorpresas a futuro y hacer una revisión, vamos a decir, bien pensada, porque las tasas de interés van a ir subiendo muchísimo y el otro lado de la balanza es que capaz si esperamos mucho más, necesitamos un crédito y esperamos mucho más para pedirlo, nos vamos a encontrar con tasas de intereses más altas, porque una de las medidas que se están tomando para disminuir el efecto de la inflación es ese aumento de las tasas de interés, que lo que hace es como una herramienta, vamos a decir, de choque para que no haya tanto dinero en la calle, para que la gente no se pueda endeudar tanto y frenar un poco ese aumento tan vertiginoso de la inflación que vemos hoy. Sí, incluso de las propiedades, ¿no? Se dice que, bueno, que es una medida para hacer que los precios de las propiedades se regulen también un poco, porque se dispararon, por lo menos aquí en Florida y solo que es Miami, las propiedades se dispararon en el último año de una manera impresionante. Así que el que tenía propiedades, pues le ha ido bien con eso. Me hablaste en algún momento sobre los seguros, ¿no? ¿Qué seguros recomiendas tú que debería tener una empresa? Tú dices, esto es indispensable, no puedes dejarlo de tener con respecto a la protección del dinero y la protección de la rentabilidad del negocio. Bueno, toda empresa debe tener su seguro de responsabilidad jurídica, su liability insurance, todas deben tenerlo, no importa lo que hagan, porque estamos en un ambiente de alto litigio y hay que protegerse. Pero si hablamos más del área financiera, hay un producto que es el Cash Value Life Insurance, el seguro de vida con acumulación de capital, que es un producto que nosotros de repente lo asociamos mucho a la parte personal, pero también es un producto que podemos aplicar a nuestros negocios. ¿Por qué? Porque allí podemos ir metiendo una cantidad de dinero en función a nuestros negocios y también a través de ese producto podemos crear esos fondos necesarios para inversión, etcétera. Estos son productos donde tienen, como lo decía, hay un fondo donde podemos ir aportando capital y ese capital crece con intereses compuestos y yo también puedo tener acceso a ese dinero libre de impuestos, lo que significa que puedo hacer crecer mi dinero y tener beneficios fiscales. Y también eso yo lo puedo aplicar a mi negocio. También, si yo tengo un socio, esto es una herramienta muy importante, porque si algo pasa, pues entre los socios nos podemos proteger. Y adicionalmente a eso, una cosa que nos pasa mucho a los emprendedores, a los dueños de negocio, nosotros debemos entender que nosotros no tenemos un empleador que nos dé un 401k. Nosotros debemos entender que no tenemos un empleador que nos ofrezca un fondo para nuestro retiro, un fondo de ahorro, etcétera. Que eso lo tenemos que hacer nosotros y que nosotros somos los que tenemos que tomar esa acción por nuestra planificación financiera. Eso forma parte de ser dueño de negocio y ser un emprendedor. Entonces es muy importante que usted se planifique también para el futuro, no solamente para el hoy, para las ventas de hoy, porque yo estoy segura que aquí todos estamos trabajando por tener calidad de vida. Y una de las cosas más complicadas que a mí me pasa en mi diario profesional es
cuando se sienta un cliente al frente mío y me cuenta una historia de éxito, una historia de emprendimiento, pero llega un momento que ya quiere retirarse o que quiere vender su negocio o que quiere transferirlo a sus hijos y no puede porque se enfocó de repente en las operaciones, en las ventas y capaz las cosas no fueron perfectas y ha llegado el momento de retirarse y no hay dinero. No hay para tener una calidad de vida. Sí, es correcto. Así funciona y sobre todo nos pasa mucho en la cultura latina, ¿no? Que queremos, pensamos trabajar para siempre, ¿no? Quizás la cultura, el americano sí tiene como una cultura más afianzada con respecto al retiro. El latinoamericano no lo ve mucho de esa manera, somos más como pensando en el hoy, ¿no? En cómo nos está yendo hoy, y así van pasando los años y luego no nos preparamos para el futuro. Se nos acabó el tiempo. Uno de los grandes desafíos culturales, uno de los grandes desafíos que tenemos y cosa que tú estás haciendo muy bien además a través de tus redes sociales y de tus plataformas, explicando a la gente cómo puede crecer, que de esto es que se trata, cómo tener una mejor relación con el dinero y darnos cuenta de que el dinero no es un monstruo, una cosa inalcanzable que está ahí que uno no puede controlar. Para cerrar, ¿qué última recomendación le das a la comunidad de empresarios y de emprendedores con respecto al hoy, a lo que está sucediendo hoy, a cómo está el mundo? ¿Cómo visualizas tú que debemos afrontar la realidad de nuestras empresas con respecto al dinero? La educación es la llave. Nosotros debemos hacer análisis y entender que vivimos dentro de un ambiente económico, que la economía tiene ciclos, que hay ciclos de expansión, hay ciclos de recesión, hay ciclos de contracción o de corrección, y que si nosotros queremos tener emprendimientos longevos, vamos a pasar por esos altos y esos bajos, pero nosotros debemos estar educados de qué es lo que está pasando, cuáles son las variables y en función de eso tomar las decisiones. Estamos en un momento en donde las decisiones deben ser tomadas de manera estratégica para nuestras finanzas personales y para las finanzas de nuestros negocios, y que la economía de repente no esté en su mejor momento o que esté en su momento de contracción no significa que eso no es un motivo para que nuestros negocios mueran, no es un motivo para que no podamos emprender, simplemente es una etapa más desafiante. Y nuestra tarea es adaptarnos a las siguientes generaciones, adaptarnos a la mentalidad del consumidor, dependiendo de la situación financiera, y darle para adelante, porque siempre puede haber alguna piedrita en el camino. Así es, la flexibilidad. Es estratégicamente enfocarse y mirar hacia adelante. Así es, la flexibilidad que es tan necesaria en las empresas para poder crecer y en la vida realmente. Carmen, quien te quiere ubicar, se quiera poner en contacto contigo, ¿cómo puede hacerlo? Bueno, puede buscarme a través de mis redes, Doctora Dinero. Por allí estamos siempre, en Instagram mayormente, por ahí es que estamos más activos. Y me pueden mandar un mensaje por allí y por ahí nos conectamos. También puede llamarnos a nuestras oficinas al 305-744-5232 y por allí lo estamos atendiendo. Estamos aquí en Doctora Dinero. También tenemos unas compañías hermanas donde ayudamos a las personas a planificarse financieramente, donde ayudamos a las personas a hacer sus sistemas de empoderamiento financiero, pero como un traje a la medida. Yo creo que cada quien tiene una experiencia muy individual con el dinero y una situación muy individual con el dinero, y en función de eso lo trabajamos. Muchas gracias por estar con nosotros, la Doctora Dinero. Muchas gracias por darnos esos consejos y estoy seguro que nos vamos a volver a ver en otro programa. Muchas gracias por la invitación y saludos a toda tu comunidad. Muchas gracias. Y a ustedes, amigos, ya lo saben, flexibilidad para adaptarse a los nuevos tiempos, educación para poder estar preparados precisamente para cualquier cosa o contingencia que venga, como puede ser, por ejemplo, un proceso inflacionario, y tener una buena relación con el dinero estando preparados con un fondo
de emergencias o un fondo de contingencia en cada una de sus empresas y también en su familia. En su familia es muy importante. Por lo menos 3 meses recomiendan, pero pueden ser hasta 9 meses para que usted se sienta tranquilo y digamos no sufra periodos de escasez. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Negocios y Marcas. Nos vemos la semana que viene por aquí, por VPI TV, en vivo siempre. De Guillermo Nolivos Law Firm cuenta con un equipo de especialistas que están listos para presentarle a ustedes una solución acertada y con resultados efectivos para su caso migratorio. Con sedes en Nueva York y Miami, tienen amplia experiencia en asilos, visas de inversionista, peticiones familiares, visas de empleo y representación ante la Corte. Recuerde que su futuro y el de su familia depende de una buena decisión que usted pueda tomar hoy.